Teresa y Boabdil. Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos y los cantos de Maldorón. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago y San Fermín. Las 1001 noches, los Vedas, Nueva Orleans, Sebastopol, Venecia, Nápoles, Atenas, Don Juan, Gargantúa y Platón. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Lenta pero segura sigue su curso la ambiciosa historia de España, proyectada y dirigida en su día por don Ramón Menéndez Pidal y editada por Espasa Calpe. Acaba de salir hace 3 o 4 meses, pero ¿qué es eso comparado con la inmensidad del tiempo histórico del volumen 25º dedicado a la España de Felipe IV? Decía Cervantes que la historia es émula del tiempo, depositaria de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Valga pues en vista de todo ello la aparición de este 25º volumen de la historia de España de Menéndez Pidal, como hubiera valido para lo mismo la aparición de cualquier otro volumen de la misma historia, para centrar y servir de eje y de excusa a una discusión sobre lo que Pedro Laín Entralgo definiese hace ya varias décadas con el rótulo de España como problema. Un asunto, habría que decir casi una asignatura, hondo, grave, antiguo y sobre el cual han corrido verdaderos ríos de tinta desde que Alfonso el Sabio y su equipo de historiadores, allá por el siglo XIII, pusiera los naipes sobre la mesa en la Crónica General, que es la historia de España escrita más antigua que conocemos. No son abundantes los países que se doblan sobre sí mismos para poner en continua tela de juicio su identidad. Y España es uno de estos países. Jamás un francés o un inglés o un italiano tendría la ocurrencia de pensar en su propio país como si éste de por sí constituyera un problema. Nosotros, los españoles, sí. Se preguntaba con angustia Ortega hace ya bastante más de medio siglo. Dios mío, ¿qué es España? En la anchura del orbe, en medio de las razas innumerables, perdida entre el ayer ilimitado y el mañana sin fin, bajo la frialdad inmensa y cósmica del parpadeo astral. ¿Qué es esta España, este promontorio espiritual de Europa, esta como proa del alma continental? Para aclarar un poco, solo un poco, este milenario enredo y también para apuntar alguna solución, si es que la hay, al problema de España como problema, tenemos hoy aquí vivencial y convivencialmente sentados alrededor de esta mesa a 5 hombres de pluma y de investigación, procedentes todos ellos de diferentes regiones de España y también de diferentes campos del saber y también de diferentes ideologías, pero con algo en común: el de haberse planteado en sus libros alguna vez el problema de la esencia y de la conciencia de España. Son José María Jover Zamora, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y director en estos momentos de la Historia de España de Menéndez Pidal; Ernesto Jiménez Caballero, cuyo libro Genio de España, cuya primera edición apareció en 1932, suscitó una verdadera conmoción en la vida intelectual y política del país y terminó destinado a convertirse en breviario conceptual de la visión de España defendida por la Falange; Gonzalo Torrente Ballester, del que no voy a decir nada, sino que es simplemente una de las mejores plumas del país; José Luis Avellán, profesor de Filosofía, de Pensamiento Español en la Universidad de Madrid y autor de esta monumental Historia Crítica del Pensamiento Español en 4 volúmenes, que hace un par de años, me parece, fue Premio Nacional de Literatura en su vertiente ensayística; y por último, a Federico Jiménez Los Santos, que en 1979 publicó un libro, Lo que queda de España, testarudamente perseguido por alguno de nuestros inquisidores y punto focal de una virulenta polémica. Faltan algunos nombres y hombres cuya presencia era importante. Falta Laín Entralgo, que no ha podido venir, tampoco ha podido hacerlo Julián Marías. Julio Caro Baroja tenía anunciada su presencia y ha tenido esta misma mañana
que nos ha avisado de que no podía venir porque tenía una inflamación en la boca, etcétera, y faltan sobre todo pues la infinidad de hombres que durante los últimos 5 siglos han dicho algo, han pensado algo sobre el problema de España como problema. Podríamos abrir el debate con una referencia cortés a nuestra anfitriona, la historia de España de Menéndez Pidal. Profesor Jover, cuéntenos en pocas palabras la historia de esta historia, cómo, cuándo y con qué intenciones se fundó. En el prólogo de este volumen y en hermosa frase de su prologuista Francisco Tomás Valiente, catedrático de Historia del Derecho Español en la Universidad Autónoma de Madrid, se nos viene a decir que esta historia de España no es sino la tentativa de delimitar el pronombre colectivo que agrupa en un mismo nosotros a todos los pueblos y a todos los hombres de España. La historia de España, Menéndez Pidal, pues es una obra historiográfica de una importancia realmente excepcional, fundada hace más de 50 años, y es más que una historia de España, es una gran empresa historiográfica que va renovando algunos de sus tomos iniciales. Lleva medio siglo de vida, fue fundada en plena Edad de Plata y como uno de los más característicos logros en el campo historiográfico de esta Edad de Plata de la cultura española, de acuerdo con un patrón que entonces era relativamente nuevo, una gran empresa en colaboración, una obra en equipo bajo la dirección de don Ramón Menéndez Pidal, que en uno de sus prólogos, precisamente en el prólogo al primer tomo, donde sentó aquella especie de teoría de la tos España, donde se refirió al problema de la tos España, pues dibujó lo que sería la carta magna de esta gigantesca empresa colectiva. Vamos ya a hablar de España como problema y como el problema de España es casi infinito, no vamos a tener más remedio que hacerlo en varias entregas, el número de las cuales dependerá de cómo vaya la discusión. Con ello quiero decir que este capítulo de Biblioteca Nacional se prolongará al menos durante otros 3 o 4 próximos programas. Supongo que, ante todo, deberíamos de conocer la opinión de los ponentes en lo tocante a si existe o no esta querella secular sobre España entendida y planteada como un problema, porque es posible que en la mesa haya personas escépticas respecto a la existencia de ese problema. Lanzo la pelota para que la recoja quien quiera. ¿Hay un problema español, por ejemplo, Torrente? Yo creo que sí, yo creo que a partir por lo menos de cierto momento de nuestra historia en que por razones políticas se tuerce la natural evolución de nuestro sistema de vida y de nuestro sistema de defensa, en fin, a partir justamente del siglo XVI, la historia de España sufre un quiebro, hace política continental debiendo hacer política marítima. Esto representa un error, este error implica un proceso de decadencia, indudablemente relacionado con otra serie de procesos de tipo ideológico, de tipo económico, en fin. Y desemboca en el siglo XIX, que es el siglo crítico por excelencia, donde, en fin, ya realmente la conciencia española está dividida. Yo creo que nunca se llegó a una conciencia unitaria, pero, en fin, podía haberse alcanzado un equilibrio de diversos modos de entender nuestra convivencia. Karl Fossler, ¿quería usted decir algo, profesor Jover? Sí, tengo que decir. Yo no sé en qué medida este problema de España, que es una realidad histórica, históricamente hemos sentido como problema nuestra identidad nacional, pero yo no sé en qué medida es privativo de España. Nos decía nuestro moderador en sus primeras palabras que un inglés no se cuestiona, que un italiano no se cuestiona. Yo no sé si un italiano del sur, si un napolitano, en vísperas de la unidad, en los años 60, en los años 70 del siglo pasado, no se cuestionó en qué medida la nacionalidad era el sur de Italia y no Italia misma. Yo, en cuanto a Inglaterra, pues típica nación de naciones, como en alguna ocasión yo mismo he llamado a España, yo no sé también si no se cuestiona la difícil frontera existente entre Inglaterra y Gran Bretaña. En cuanto a España, yo veo que efectivamente tiene motivos para un problema, para un
un problema de identidad, un relativo problema, en la medida en que es una nación plural, en que tenemos 3 lenguas románicas desde los fontanares mismos de nuestra nacionalidad, en que España es así. Este va a ser efectivamente uno de los temas que nos vamos a plantear repetidas veces a lo largo de los debates. José Luis Avellán. Si me permitís discrepar, yo creo que efectivamente se ha hablado de un problema de España, ahí existe toda esa enorme literatura sobre ese llamado problema de España. Sin embargo, yo discrepo en el sentido de que a la altura de la investigación actual creo que no se puede seguir hablando de problema de España. Yo creo que lo que hay es una serie de problemas puntuales, una serie de problemas concretos. La historiografía actual ha detectado con bastante precisión que se producen a lo largo de nuestra historia como consecuencia de las discrepancias con Europa, de nuestra política exterior, de nuestra situación internacional, de las peculiaridades de nuestra cultura, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una serie de problemas que se plantean, pero que no hay un problema generalizado de España. Yo creo que esto es una frase retórica, que se ha hecho mucha retórica sobre esto, y hoy en día los historiadores yo creo que estamos en disposición de decir no existe un problema, existen una serie de problemas a lo largo de la evolución histórica española y que se pueden detectar perfectamente en el tiempo y en sus connotaciones. Bueno, Karl Fossler decía que toda la cultura española es hispanocéntrica, que al español solo le preocupa España y que lo demás se le da una higa. ¿Cierto, falso? Y si lo primero, efecto o causa de esa problematicidad de España. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El problema de España inventado o no, o el hispanocentrismo de la cultura española? Bueno, yo no sé hasta qué punto esa afirmación procede de la experiencia, porque si hay un país donde existan personas absolutamente preocupadas de lo que está pasando fuera, hasta el punto de convertirse en imitadores de patrones importados con más o menos facilidad o con más o menos oportunidad, es España, donde el número de palabras extranjeras que designan realidades importadas pues aparece ya en la Edad Media, si no recuerdo mal, y en fin, cuando la quiebra de nuestra economía en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, pues hay una gran importación de palabras que designan objetos que están entrando y que la gente se pone porque están de moda. Es decir, hay un momento en que nosotros determinamos la moda del mundo, un momento central en el siglo XVI, y a partir de ese momento pues dejamos de determinar las líneas de la moda, ¿verdad? Y nos convertimos en imitadores. En fin, en el siglo XVIII, pues en fin, la literatura popular abunda en la figura del señor que imita a los franceses, y en el siglo XIX, pues qué sé yo, los costumbristas están llenos de artículos en que dibujan a este señor que viene de París y se ha olvidado hablar el español. Total, que según Gonzalo Torrente no hay hispanocentrismo, creo que Federico... No, yo creo que hay las dos cosas. Es decir, yo creo que hay un tipo de españoles que viven centrados en España y un tipo de españoles disparatados, centrífugas, ¿no? Otras dos Españas más que añadir a la vieja lista, Bueno, Federico. yo no llamo dos Españas, ¿no? Quizá en este sentido, quizá en este sentido lo que pase sea que utilizamos, en fin, unas palabras muy generales para designar fenómenos muy complejos como estamos. Es decir, evidentemente, pero la retórica está para usarla, ¿no? Yo lo que sí añadiría, así muy brevemente, es que en todo caso en ningún momento ha sido más interesante la historia de España que cuando los españoles han estado fuera de sí, según una fórmula tradicional. Es decir, que nunca ha funcionado mejor ni más la inteligencia española, la ciencia española, incluso la política española, a pesar de su... Bueno, aunque fuera por tierra, un momento, que yo no sea tan marítimo... Que conste que yo no soy un castizo, ¿eh? No, que conste que yo soy europeísta, ¿eh? No se lo estoy diciendo... Es decir, yo estoy señalando un hecho, pero un hecho en lo que tiene... Pero déjeme acabar. Sí. Digo que en todo caso lo interesante es que la cultura española cuando ha funcionado es precisamente cuando se ha puesto a un nivel estrictamente internacional. Es decir, yo creo que el repliegue sobre sí mismo es un problema que pasa en España, que pasa en Portugal y que pasa en todos los países inseguros o que pisan poco y que pesan poco en la escena mundial. Cuando España ha sido algo importante en la historia del mundo, ha pesado seriamente y se ha enfrentado y se ha relacionado a una altura, digamos, de igualdad con todos los grandes problemas universales. En el momento en que España se ha debilitado profundamente, su situación política, cultural, económica, etcétera, ha decaído profundamente,
o digamos se ha replanteado ya como una segunda potencia, su situación actual, segunda tirando a tercera, entonces es cuando realmente España sí tiene ese repliegue, esa tibetanización famosa, etcétera. Hablaremos de la tibetanización de Ortega. Pero vamos, que es una tentación producto de la debilidad, no es una tentación, digamos, producto de una conciencia de sí o de una superioridad, sino un hecho histórico inevitable. A mí un dato que me parece muy interesante leyendo los periódicos es que en España prestan una atención a la política internacional enorme, mientras que los países anglosajones están muy centrados sobre sus propios problemas, y encontrar noticias sobre política exterior en Inglaterra o incluso en Estados Unidos a veces resulta difícil. Lo digo simplemente como dato, ¿no? Sí, pero es que la política de Estados Unidos es ya internacional. Todo lo que pasa en Estados Unidos ya es política internacional. Lo que pasa en España, desgraciadamente, no pasa política de política nacional. Creo que Ernesto Jiménez Caballero, que hasta ahora no ha dicho nada, quería decir algo. Muy bien. A mí en este programa lo que echo de menos, más bien que a Pedro Laín y a Carvaroja y a Julián Marías, es Alfredo Amestón, porque hubiera inmediatamente sacado su computadora y hubiera dicho el problema a cuántos metros de mar nos corresponde de la costa o las vacas. La palabra problema es estremecedora. ¿Desde cuándo ha empezado esta palabra problema a influir e incidir en nosotros, en la cultura española y en el mundo nuestro? Yo recuerdo que esto viene a ser un influjo norteamericano para transformar lo que fue la duda renacentista y antes la ironía erasmiana, desde Descartes y de Erasmo, a un problema matemático, tecnológico. Recuerdo que un dentista que había estudiado en Norteamérica, estando yo en América, me fui a él y al entrar lo primero que me pregunta, ¿cuál es su problema? Yo saqué un lápiz, un papel, pues mire usted, mi problema es un dolor de muelas y usted es la solución. Bueno, quizá tengamos que irnos a lo remoto, y lo más remoto en un país, aparte de los dioses, es la geografía. Basta mirar un mapa para comprobar que este país es una zona encrucijada, una zona de paso, y además una doble zona de paso. Por una parte, entre Europa y África, lo cual en cierto modo viene a significar una zona de paso entre lo occidental y lo oriental, y luego otra zona de paso entre el Mediterráneo, que es la cultura clásica, y el Atlántico, por el cual nos va a llegar la cultura americana, que en definitiva es la cultura moderna. Puede ser, este hecho de ser zona de paso nos ha convertido desde la noche de los tiempos en un cajón desastre en el que había celtas, celtíberos, cartagineses, griegos, moros, judíos, cristianos. ¿Puede ser esta pluralidad étnica y esta condición geográfica muy peculiar la base de la peculiaridad, de la problematicidad de España? Yo personalmente creo que no. Yo creo que esto es un problema político y cultural, en modo alguno un problema étnico. Yo creo que antes que esa realidad es completamente cierta, esa realidad geográfica, pero quizá al mismo tiempo que ella, o junto a ella, hay otra, que es nuestra condición peninsular, es decir, la casi insularidad de la península, del mundo que es el ámbito de nuestra historia. Por esto, volviendo un poco a la cuestión planteada al principio, yo creo que desde un punto de vista cultural es absolutamente evidente, o parece históricamente demostrado, que es el contacto entre las culturas, fecundándose recíprocamente, lo que da lugar a los siglos de oro y lo que da lugar a los momentos de esplendor en las culturas, no las fases de encierro, de autoencierro. Pero, sin embargo, hay otra constante en nuestra historia española que está ahí y que corresponde al plano político y al plano social, que son los grandes momentos de introversión, los grandes momentos de recogimiento y creo que incluso podría hablarse de una secular resistencia a integrarse en una Europa de la cual con mucha frecuencia han venido hechos que se han insertado negativamente en nuestra memoria histórica. ¿Sí? A mí me parece muy interesante lo que dice Jover, porque creo que si hay que especificar un poco, esas son las dos grandes líneas de nuestra historia. Por un lado, la línea que se produce como consecuencia de la coexistencia de grupos étnicos y pueblos muy distintos en la península, que en determinados siglos España sabe integrar en una unidad de conjunto. Eso, por un lado, la capacidad de mestizaje y de integración de la cultura española es evidente. Y por otro lado, la otra línea, la línea de la introversión, del aislamiento, de lo que Ortega y Gasset llamaba la tibetanización. Son dos Españas, una España abierta, capaz de integrar, y otra España que cierra las fronteras, que
constituye el cordón sanitario y que se niega a toda influencia. Son dos Españas de las muchas, ya he dicho antes que no creía que existía el problema de España, pero uno de los muchos problemas que coexisten en la cultura española es la coexistencia de esas dos Españas, de la comunicación, la España de la comunicación y la España del aislamiento, que creo recordar también citaba Menéndez Pidal en su famoso prólogo. Pero vamos a ver, ¿esto lo vamos a entender como un ciclo fatal o lo vamos a entender como resultado de determinadas condiciones históricas, envolviendo en la palabra histórico en este momento lo económico, lo político, lo cultural, etc.? Yo desde luego estoy en contra de la fatalidad en historia. Por eso, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que se trata justamente de resultados de unas acciones concretas de unos señores que gobiernan el país, vamos, y que en virtud de unos intereses, pues en fin, constituyen o quieren constituir una ciudadela, porque lo que está fuera de la ciudadela hace peligrar lo que está dentro. Gonzalo, vamos, pero que no resiste el análisis, vamos, porque la tibetanización de España en la época de Carlos II, pues en fin, es un disparate. También, Gonzalo, a ti que te has declarado escéptico respecto a la posibilidad de que sea la base étnica, la base del problema, te voy a leer unas líneas de Julio Caro Baroja en este libro, El mito del carácter racional. A ti que te has declarado escéptico y que además eres gallego. Hay que reconocer, sin embargo, dice Julio Caro Baroja, que para el período prerromano no hay descripciones generalizadas de todos los pobladores de la península como las que hay de egipcios, persas o indios, sino de pueblos determinados como los del sur, es decir, los antiguos tartesios, los del centro, celtíberos, los de Levante, iberos o el norte, cántabros, etc. Y bueno será advertir que en algunos aspectos estas caracterizaciones explican algo de lo más moderno o incluso actual. Bueno, bien, el hecho de que haya una influencia étnica mínima, yo no me opongo a ello, ¿no? Pero vamos, yo como gallego que soy, yo la Galicia la siento como una cultura, como un paisaje, como una tradición, como una historia, pero somos tan distintos en la cara los gallegos, comprendes, que yo no me atrevo a decir que tengamos una etnia común. Aunque no ha dicho como en el espíritu. Ernesto, no, yo creo que la palabra Hispania viene desde Roma. Y no hay problema de España hasta que España ha llegado a su máxima expansión con el imperio, y esa duda, que sería problema más tarde, insinuada desde Francia por Descartes y previamente por Erasmo, incide en esta España que se había hecho el pueblo de Dios, porque la integridad de España es desde el tiempo romano y gótico con la monarquía visigótica, y no hay ninguna duda en su defensa, en su expansión y en su delirio por este país. Es cuando la duda incide en el siglo XVII en nuestras eminencias intelectuales, Cervantes, que primero se le reconoce esta España maravillosa por la que morir por ella delante de su príncipe sería la ilusión, y con el Quijote ya empieza el problema y la duda de España. Es que ha incidido esto. Bueno, yo querría hacer una pregunta que no sé si los historiadores aquí presentes podrían responder, y que tiene que ver algo con lo que dice Ernesto. A mí me parece, pero esto es una opinión personal, que un pueblo se constituya en pueblo de Dios, aparte de ser un acto de soberbia colectiva, es un error histórico, porque el pueblo de Dios no existe. Ni ningún pueblo del mundo puede asumir, como intentó España asumir, como lo hace ahora Rusia. Bueno, pero es que el imperio es otra cosa. El imperio es otra cosa. Tú sabes de sobra, Ernesto, que el catolicismo en estos momentos es el pretexto que se utiliza para llevar a cabo unas acciones seculares muy concretas de el catolicismo no fue un pretexto para España. Hombre, ya lo creo. Fue su vida. Si me perdonáis, del catolicismo, y yo soy católico, que no tiene... No, es que yo quería hacer otra cosa. En España, a partir de 1550, 60, concretamente a partir de la Invencible, tiene que existir en las personas sensibles e inteligentes la conciencia siguiente: cómo España, que está haciendo la política de Dios, se ve abandonada por Dios. Es decir, ¿por qué a España la vencen los enemigos de Dios? Entonces, hay respuestas pintoresquísimas. Por ejemplo, en el reinado finales de Felipe IV y en el reinado de Carlos II, las derrotas militares en el exterior se atribuyen ni más ni menos que a la tolerancia que en el interior se tiene con los judíos, con las brujas y patatín y patatán. Y se quiere resolver el problema de debilidad militar de los ejércitos y de la armada quemando a unos cuantos desgraciados.
Vamos. Gonzalo, el tiempo se nos echa encima, vamos a seguir discutiendo de estos temas en el segundo y en el tercer programa. Quería lanzar sobre la mesa, porque precisamente también tiene que ver con lo que ha dicho Ernesto, una última cuestión. Quizá es el profesor Jover la persona más indicada para responder. Julio Cano Baroja, siempre en el mito del carácter nacional e inmediatamente después del párrafo que antes te dediqué, dice: pero he aquí que en pleno siglo I de Jesucristo, un hispano-romano nacido en Bilbilis, cerca de Calatayud, poeta satírico y obsceno unas veces, tierno y delicado otras, marcial, escribe varios epigramas en los que da a entender que él, como descendiente de iberos y celtas, aunque use el latín, siente una especie de solidaridad de carácter no solo con sus paisanos de la Celtiberia propiamente dicha o de las tierras en que vivieron los iberos más puros, sino también con los nacidos más al sur de la península, los cordobeses, por ejemplo, o las gentes menos conocidas del norte, tales como los astures. ¿Cabe hablar de una España prerromana o eso es una entelequia, profesor Jover? Yo creo que cabe hablar, es decir, mi respuesta iría en dos tiempos, ¿no? Cabe hablar de una España prerromana por cuanto nosotros tenemos un elemento conformador de nuestra nacionalidad evidente y del cual hemos de partir siempre, que es la península. La península, Hispania, nos confiere una profunda unidad y desde este punto de vista, pues algún grado de parentesco, ese que acaba de referir de Marcial, esa referencia tan bella, pues eso es cierto. Ahora, eso es evidente. Ahora, yo creo que evidentemente esto es un lugar común, es Roma la que nos da esta conciencia de unidad y es la Edad Media, es decir, una nación no existe metafísicamente, una nación se hace, un pueblo cambia. Y nosotros vamos pasando una serie de etapas en las cuales nos vamos conformando de una serie de maneras, todas las cuales son ortodoxas. Bien, dejemos aquí frente a Roma las espadas en alto. A mí me gustaría, sin embargo, se me concediese la palabra cuando sea para una cita de Marcial. Di la cita de Marcial. Rápido. La cita de Marcial es que además de tener conciencia de solidaridad con los pueblos de España, tiene conciencia de asperabilidad. Porque hay un epigrama de Marcial dirigido a un griego llamado Carmenio, que le acaba de llamar hermano, y al cual dice: Carmenio, ¿cómo es posible que tú, que eres un griego de no sé dónde, no me acuerdo, en fin, un griego pulido, perfumado, me llamas hermano a mí, que soy un ibero áspero, lleno de pelos las piernas, en fin, se describe a sí mismo como un hispano rugoso y viril, en fin, el macho hispánico, ¿estamos? Y termina el epigrama, que es muy bonito, diciendo: deja por favor, Carmenio, de llamarme hermano, si no quieres que te llame hermana. De manera que esa conciencia aparece ya, en fin, en el propio Marcial, que había citado. Decía que íbamos a dejar las espadas en alto hasta el próximo programa y vamos a dejarlas, nada más indicado, con la lectura de un fragmento del Loor de España, incluido por Alfonso el Sabio y su equipo de historiadores en el arranque de la Crónica General. Dice así: España es, leo con la fonética actual, España es abondada de mieses, deleitosa de fructas, viciosa de pescados, sabrosa de leche et de todas las cosas que se della facen. Leña de venados e de caza, cubiertas de ganados, lozana de caballos, provechosa de mulos, segura e bastida de castiellos, alegre por buenos vinos, folgada de abondamiento de pan, rica de metales, de plomo, de estaño, de argent vivo, de fierro, de arambre, de plata, de oro, de piedras preciosas, de toda manera de piedra mármol, de sales de mar et de salinas de tierra et de sal en peñas et d'otros mineros muchos. España sobre todas es engeniosa, atrebuda et mucho esforzada en lid, ligera en afán, leal al Señor, afincada en estudio, palaciana en palabra, cumplida de todo bien. Non ha tierra en el mundo que la semeje en abondanza, nin se iguale ninguna a ella en fortalezas, e pocas ha en el mundo tan grandes como ella. España, sobre todas, es adelantada en grandeza e más que todas preciada por lealtad. Ay, España, non ha lengua nin engenio que pueda contar tu bien. A veces conviene alabar lo que por otra parte solo se alaba. Nada más por hoy, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana. El unicornio Alejandría, Aldana en Alcázar, Quibí, Quim de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón. En el programa inmediatamente
anterior a esta nueva entrega de Biblioteca Nacional quedó planteado, abierto e inconcluso un debate que va a proseguir hoy sobre lo que se ha dado en llamar España como problema. Debate que va a proseguir hoy con los mismos invitados de la semana pasada. Repito muy brevemente sus nombres: son el profesor José María Jover Zamora, Ernesto Jiménez Caballero, Gonzalo Torrente Ballester, José Luis Avellán y Federico Jiménez Los Santos. Estábamos el otro día entre la Escila de lo prerromano y la Caribdis de lo romano, consideradas ambas como uno de los posibles cortocircuitos en los que se genera el problema español. En 1922 publicó don José Ortega y Gasset este libro, España invertebrada, destinado a convertirse casi a vuelta de correo en uno de los clásicos del género. Dice en él Ortega, entre otras cosas, que en el proceso de formación de las 4 grandes naciones europeas, Francia, Inglaterra, Italia y España, intervinieron 3 factores preponderantes: la raza autóctona, el sedimento romano y la inmigración germánica. Y, siempre en opinión de Ortega, la desgracia española consistió en que, de esos 3 ingredientes, el decisivo fue el germánico, como en Francia, pero con la diferencia de que a Francia llegó un brazo de los pueblos germánicos, el franco, que entonces estaba en su apogeo, en su plenitud, en su momento de mayor vitalidad, mientras aquí, en cambio, llegaron los visigodos, que estaban ya muy romanizados. De ahí, a lo largo de una serie de razonamientos en los cuales no podemos detenernos, llega Ortega a la conclusión de que el feudalismo español fue uno de los más débiles de Europa, lo que a mi juicio está por ver, y de que esa debilidad fue el impedimento por el que España nunca llegó a vertebrarse como nación. Me parece que Ernesto Jiménez Caballero no estaba cuando escribió Genio de España muy de acuerdo con esta teoría de que la debilidad de España proviene de los visigodos. Efectivamente, la segunda parte de mi Genio de España es para contraatacar y rectificar la tesis de Ortega en mi Genio de España. Y creo que lo hice cumplidamente, porque si nosotros no teníamos este ingrediente rubio, el fermento rubio especial, para poder ser un gran país, nos faltaba un feudalismo, ¿cómo fue posible que España inmediatamente del medievo hizo un imperio colosal que los rubios francos y los germanos intentaron y no les salió? Porque ahí está América, donde Francia fracasó, donde después el mundo germánico, con la última guerra de Hitler, se ha visto que también fracasaba, y en cambio esta España morena, poco rubia, sin ese fermento divino, hizo la cosa más espléndida del mundo, porque es que la raíz de lo nacional está en esto que se llama el gene, el genio, la patria. Si no, ¿cómo va a ser un problema el morir por un país? No habría soldados nunca, se pondrían a meditar como Ortega y no habría habido una sola guerra. No sería mala cosa, en mi opinión, que los soldados se pusieran a meditar. Probablemente algunos... Sí, yo creo que la cuestión, aunque el razonamiento de don Ernesto es razonable. Es decir, creo que correctamente se puede decir que, en fin, un país no puede pasar de la nada al infinito con tanta facilidad. Creo que la argumentación de Ortega es bastante pobre, y además, teniendo un historiador en la mesa, creo que, por ejemplo, en la formación del Estado visigodo, en el tipo de institucionalización, tanto política como religiosa, que se establece en esos 2 siglos de un Estado relativamente unitario, aunque obviamente con sus relaciones íntimas, digamos, muy sueltas. Prácticamente la Iglesia era la gran institución nacional en ese momento. Luego se añade un problema que es esencial y que, claro, no tienen otros países, que son los siglos de lucha entre, lo que se ha llamado el Islam y la cristiandad, en fin, de esa época que se ha dado en llamar la Reconquista, pero creo que es fundamental para decir, España no podía tener al menos un feudalismo igual o semejante o parecido o homogéneo como lo puede tener Francia, porque es que las condiciones históricas en que se tiene que desarrollar la organización política y cultural española es totalmente diversa. Hay más semejanzas, por ejemplo, entre Francia e Inglaterra, en algunos casos, que no, por ejemplo, entre Francia y España. No en todas las zonas es igual, pero en todo caso la configuración histórica de España impide una homogeneización con otros países europeos. El caso de Alemania sería quizá parecido de un modo inverso, ¿no? Porque es curioso que Alemania sea el país que no tiene bárbaros. Es uno de los países antes de que se produzcan otras intervenciones, tengo aquí una nota escrita por mí que tiene bastante que ver, me parece, con lo que has dicho. La voy a leer con vuestro permiso. Dice: un antiguo dicho español, impensable en el contexto de otras culturas, afirma que nadie es más que nadie.
Este radical sentimiento de igualitarismo nos llevó a inventar la democracia en forma de fueros, cuando en Europa no eran aún capaces ni de soñarla. Nos, que somos tanto como vos y todos juntos, más que vos, fue, cuentan, el contundente argumento esgrimido frente al rey Pedro por los aragoneses para justificar el llamado privilegio de la Unión, aragoneses y catalanes. Desde este punto de vista, la debilidad del feudalismo español pudo ser la condición que permitió expresar políticamente, en épocas muy remotas, el profundo apego a la libertad de los españoles. No sé si hay acuerdo o desacuerdo en la mesa sobre todo esto. Aunque sea insistir, que yo estaría en total desacuerdo. Yo creo que no se puede identificar un régimen de libertades, un acuerdo de libertades como puede ser el feudal, con la democracia tal como la entendemos hoy. Es decir, creo que la democracia, en su sentido actual, es decir, como la libertad de los ciudadanos, garantizada por una carta constitucional con una serie de derechos, lo que se llaman los derechos humanos, tiene un momento en la historia en que nace, en que se concreta y se establece a partir de 2 siglos acá, Federico, en Occidente. Lo que no podemos hacer es extrapolar conceptos del hoy para aplicarlos al ayer. Por eso me parece absurdo cuando se dice la democracia feudal. Es que democracia y feudalismo son 2 conceptos que no pueden coexistir, porque es que en ese sentido creo que hay que ser relativamente severos y creo que no se puede pensar que la democracia, que es un concepto propio de la Edad Moderna, pueda funcionar en la Edad Media. En la Edad Media existirían fórmulas de libertades, fórmulas de derechos, formas de contrapesar un poder absoluto, como lo existen ahora, pero de una forma obviamente mucho más primitiva y desde luego menos garantizadora en algunos casos. Gonzalo. Yo creo que acerca de la Edad Media española no se puede generalizar, porque ese fenómeno que se llama el feudalismo no se parece en Cataluña, en Aragón, en Castilla, en León y en Galicia. Concretamente, la historia del Cid es una lucha de 2 concepciones completamente distintas: la concepción de los feudales de tipo leonés, los condes, y la concepción de los infanzones castellanos, que es una estructura socioeconómica completamente distinta. Tenemos, por ejemplo, también, en fin, a las behetrías y toda esta serie de instituciones que son perfectamente características de unas zonas y que no existen en otras. Es decir, todo lo que sea generalizar y uniformizar me parece que es un error de método, ¿no? Vamos, habría que buscar una solución de conjunto que nos permitiera dar una definición sobre este puzzle, sobre este mapa, ¿verdad? Sobre este mapa tan complejo. Profesor Jover. Sí, hemos tomado como base un texto de Ortega, España invertebrada. Y yo, de acuerdo con mi oficio, pues claro, lo primero que haría sería situar el texto de Ortega en un contexto cultural. Y realmente pues se aprecia la espléndida habilidad de Ortega, como la de todo buen pensador, a reflejar una problemática de su tiempo. Y en este momento, como en las décadas anteriores, es decir, aproximadamente pues desde los 90 quizá del siglo pasado, el elemento raza pues se sobrevaloraba. Y es por esto por lo que a mí me inspira, en principio, una cierta reserva la aceptación de esta tesis, porque creo que está sobrevalorado el elemento biológico, herencia de una asimilación darwinista del elemento raza. Creo, sin embargo, que hay un elemento que en la formación es decir, en la heterogeneidad de nuestro feudalismo, que ciertamente no es el mismo en los países de la Corona de Aragón que en Castilla, también influye decisivamente en este binomio entre feudalismo y libertades municipales. Pues creo que influye un hecho decisivo y fundamental, histórico, que es la Reconquista, que es el proceso de la Reconquista. Por lo demás, yo quisiera añadir una tercera nota, un tercer punto, más desde mi propio terreno, al problema que abordó don José Ortega y Gasset. Yo no me atrevería a opinar sobre el problema del feudalismo, pero sí me atrevería a opinar, porque me he encontrado mucho con ello y porque algo he escrito sobre ello, sobre algo que se parece, entra dentro de este problema y que afecta sobre todo a nuestro siglo XIX y a nuestro siglo XX, que es que el proceso de selección de minorías en nuestro país no funciona. Creo que tenemos mejor pueblo que élites dirigentes. Una de las cuestiones más debatidas en torno a esto es la de si existe un concepto de lo español anterior al 1492. Estrabón hablaba ya en su época de Hispania, hermosísima España, o Sacra España, o Madre España, decía en el siglo VII San Isidoro de Sevilla. Alfonso el Sabio, lo hemos visto, hablaba de España con este nombre en el siglo XIII. Hubo ya antes, al menos según Menéndez Pidal, en el siglo XVI en el siglo XI, una España del Cid. En el siglo XIV también se menciona el nombre de España en el poema de Fernán González, como lo menciona Nebrija en el siglo XV. Según Américo Castro, los españoles empiezan a existir en el momento en que los grupos hispano-visigodos
inician la resistencia al invasor árabe en Asturias y en el Pirineo. Vuelvo, después de todos estos ejemplos, a la pregunta inicial. ¿Cabe hablar de una conciencia de España y de lo español anterior a la conquista de Granada y al descubrimiento de América? ¿Puedo hablar creo dos que sí. veces? No de seguidas por una sola vez y sin que sirva de precedente. Yo creo que este tema ha sido estudiado, este problema ha sido estudiado a fondo por José Antonio Maragall en el concepto de España en la Edad Media. Sí, hay un concepto de España. Pero por otra parte yo quisiera en este momento recoger algo a que te has referido antes, a que te referiste, mejor dicho, en la última reunión que tuvimos acerca de este mismo tema en relación con el elogio de España. Es decir, una cosa es el sentimiento de España de pertenecer a esta entidad geográfica y cultural común, a esta claraboya común que es España, y otra los elogios. Estos elogios de España son magníficas manifestaciones de un amor a nuestro país, pero desde Lucas Mayada acá pues se ha puesto de manifiesto lo que había de ensoñación, de embellecimiento del objeto amado en aquellos elogios de España, porque España desgraciadamente no era tan pródiga, no es tan pródiga en toda clase de bienes. En último término, entre la descripción de España que hace Alfonso X y la que se podría hacer en 1560 hay una absoluta divergencia, puesto que en 1560 España era un desierto y en la época de Alfonso X parece ser que un mono podía ir del Pirineo a Gibraltar sin tocar tierra, ¿verdad? De manera que, claro... Pero pues, los historiadores no están ahora tan de acuerdo sí, ya lo sé, con esas posibilidades del ya lo sé, pero de todas maneras es indudable que la fisonomía, en fin, agrícola y agraria y arbórea de España era completamente distinta en el siglo XIII que en el siglo En cualquier XVI, caso, ¿no? los monos están ahora encerrados en Gibraltar y Claro. en cualquier caso también para que hubiese... No, se quedaron allí porque no tenían manera de volver, ¿no comprendes? ¿Cómo iban a ir al Bueno, Pirineo? para que hubiese ¿no? una conciencia de la existencia de España era condición sine qua non que latente o presente hubiese ya una esencia de lo español. Vamos a buscar esta. Esencia de lo español, es decir, genio de España, según la expresión de Ernesto Jiménez Caballero. Según Ernesto Jiménez Caballero, que con ello sale al paso de una de las antinomias más esgrimidas en este país, el genio de España no es ni el genio de Occidente, que consistiría en la primacía del hombre sobre Dios, ni el genio de Oriente, que estribaría en el predominio de lo divino sobre lo humano, sino el genio de Cristo. Lo que no deja de ser una contradicción, Ernesto, porque en otras páginas del mismo libro vienes a decir que lo celtíbero, la fusión de lo celta y de lo ibero, es la primera síntesis entre Oriente y Occidente que se produce en la historia. Antes de pasarte la palabra, quiero decir también que me gustaría conocer la opinión sobre este tema, bueno, de todo el mundo, por supuesto, pero especialmente de José Luis Avellán, porque en el primer volumen de su Historia del Pensamiento Español se lee: el carácter fundamental de la historia española ha sido la constante religiosa del catolicismo, con lo cual vienes a estar de acuerdo, paradójicamente, con Jiménez Caballero. Primero Ernesto, después José Luis y después los demás. Yo creo, como digo el genio de España, que España colocada entre Oriente y Occidente, entendiendo por estos dos nombres, los dos conceptos, el Oriente es la absolutidad y el Occidente la libertad. Y por consiguiente, lo universo une lo diverso, es lo que a nosotros nos caracteriza quizás desde los primeros tiempos de nuestra historia, y que esto se manifiesta con el triunfo del catolicismo, esta universalidad que lo asume España en plenitud desde el tiempo de la monarquía romano-gótica hasta la plenitud del siglo XVI y siglo XVII. Cuando empieza España a dejar de sentirse universa, llevando una bandera como esta de la católica de convencer a todos los hombres del mundo, tal como hoy Rusia lleva otra bandera queriendo convencer a los hombres también del mundo, es cuando entra la duda, el problema, que le viene esta incidencia desde la duda metódica de Descartes y antes de Erasmo, y de ahí la Inquisición, exactamente como todo pueblo que toma una bandera para convencer y dominar y sobre todo salvar a los demás. Mientras España se sienta salvadora de la humanidad, tira hacia adelante. Desde el siglo XVII vienen lo que yo llamo los estupores, y que hoy se dice problemas, y es cuando Cervantes, que quiere morir delante de los ojos de su príncipe, hace un Don Quijote, que es la burla de lo heroico en cierto sentido, y ya las lágrimas del que no puede seguir adelante como los antiguos héroes de los libros de caballería.
Yo creo que España es ese momento trágico del siglo XVII donde empiezan los problemas, que yo los he dividido en mi genio de España. El problema de Trento para galvanizar el catolicismo, el problema de la economía, porque ya Gracián dice que hay hambre, que está España despoblada, y esto le sitúa al español trágicamente en no tener fe en sí mismo. El problema de la cultura, cuando le dicen, por ejemplo, Escalígero o Mureto o Maquiavelo, que España es bárbara, reaccionan como pueden, sobre todo en el siglo XVIII, los Cabanilles, los Forners, después Menéndez Pelayo, y luego Rey Pastor, Onís, con el problema de la cultura. Y el tercer momento de duda, de problema español, es el 98. Cuando exclama Azorín que no hay hombres y que no hay bondad, dice Benavente, que no hay un ideal, dice Baroja, que no hay religión, dice Unamuno, que no hay heroísmo, dice Maeztu, y es ese momento cuando Ortega incide y dice que para salvarse hay que tener este fermento rubio, esta fuerza de la vertebración española, y cuando todo parece que se va a derrumbar, parece que con este libro que yo hice, uniendo lo universo, la libertad y la autoridad en lo universo, en 3 años logramos otra vez reunir toda España derramada, deshecha, en pluralidades, y lograr una victoria. Esta es la fe. Esta es la victoria que para mucha esta es gente la es fe. derrota. Bueno, pero eso es la José fe. Luis, la constante religiosa del catolicismo. Sí, yo creo que efectivamente España se aglutinó como nación, hablando políticamente, en torno a la idea católica. Y esto lo digo como un hecho que está ahí, sin darle un valor axiológico ni positivo ni negativo. Pero es evidente que cuando se constituye lo que algunos historiadores han llamado el primer Estado moderno, es el Estado fundado por los Reyes Católicos, se constituye en afirmación que yo discutiría muy seriamente, porque realmente lo que se une son las coronas de Castilla y Aragón en un matrimonio donde cada una de las dos regiones sigue manteniendo sus peculiaridades, tanto de carácter monetario como desde el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista institucional. Realmente lo que une, lo que se ha llamado el Estado español de ese momento, lo único que le une es la religión católica, y más concretamente desde el punto de vista institucional, la Inquisición. La Inquisición era el único organismo que tenía validez en todo el territorio, y los demás, cada uno tenía pues sus leyes, sus fueros, sus monedas, etcétera, etcétera. Yo creo que es una enorme falsedad esto de que el Estado moderno se funda con los Reyes Católicos, por eso se llaman católicos, porque la idea católica es la que aglutina a la nación como tal. Y eso es un hecho que condiciona toda la esencia y toda la historia de España, para bien o para mal, en unos casos para bien, en otros para mal, pero evidentemente toda la historia de España está condicionada por ese hecho. Bueno, hay otro hecho, y es que a todo esto, entre los visigodos y el 1492, se produce en nuestra historia un hecho decisivo que no podemos pasar por alto, que es la islamización, la presencia durante 8 siglos, prolongada siglo y pico después por los moriscos, de los moros. De todas maneras, perdón un momento, Nano, yo quería incidir un momento, porque es evidente que a partir de la Guerra Civil, los conceptos fundamentales con que se enseñó la historia de España varían bastante con los que se usaban antes de la Guerra Civil, porque a mí, por ejemplo, que estudié historia antes de la Guerra Civil, me enseñaron siempre que la monarquía fundada por los españoles era una monarquía federal, no era en modo alguno una monarquía unitaria. Es decir, esto de la unidad de España es una cosa que se vino diciendo, ¿verdad?, pero que no respondía a una realidad histórica, sino a una ideología presente. Es decir, en todo caso, España como unidad pues es los decretos de nueva planta, en fin, la política de Felipe V. Pero hasta la política de Felipe V, España es una monarquía federal. Vamos, que en un momento dado, cuando Fernando el Católico está utilizando toda clase de recursos químicos y físicos a ver si puede hacerle un hijo a su segunda esposa para mantener separada Castilla de Aragón. Vamos a no olvidar los hechos, porque nos estamos perdiendo en palabras generales. Es decir, Isabel y Fernando se casan
Y tanto monta tanto Isabel como Fernando. Isabel se muere, Fernando se vuelve a su Aragón, se casa con una señorita 40 o 50 años más joven que él y le quiere hacer un hijo para que sea rey de Aragón. Pero es que ya no montaba tanto, don Fernando, Bueno, a esa bien, edad. esto ya entra bien, de acuerdo, pero el hecho es este, quiere decir que Fernando de Aragón no tenía conciencia de unidad, Oye, una tenía pregunta- conciencia de rey de Aragón. Una pregunta muy personal y muy directa. Y breve. ¿Cuándo estudiaste tú el bachillerato? ¿En qué años? Yo estudié el bachillerato desde el 20 al 26. El 20 al 26. Bueno, yo nací el 10. Bueno, Ya. nos quedan 8 minutos para hablar de... No, es que estaba pensando que esa idea federal me parece que no era exactamente la que se enseñó tradicionalmente, porque hay una idea. Bueno, no, pero hay yo una esta de la idea- unidad bueno, no, yo del esta idea- Estado que viene impuesta por los Borbones, concretamente. a partir del Naturalmente, pero decreto de Nueva Planta. yo estudié historia en la Universidad de Santiago con profesores bastante buenos, estamos, que naturalmente pues no me engañaron al respecto, ¿no? Digamos que eres la excepción que confirma la regla. No, yo que voy a ser excepción. José Luis, dejemos el bachillerato yo de don pienso, Gonzalo. yo pienso que Domínguez Ortiz, mi compañero Domínguez Ortiz, que es de mi generación, pues más o menos habrá recibido una formación semejante, ¿no? Bueno, Domínguez Ortiz precisamente tendría mucho que decir sobre lo que desde hace 5 Hombre, minutos quiero poner sobre la natural- mesa y no me dejáis. naturalmente, ¿no? Estábamos Pero- hablando de los moros y también de los judíos. Conocida es la agria polémica que enfrentó a don Claudio Sánchez Albornoz y a don Américo Castro a propósito de esto. Decía el uno, como todos sabemos, Sánchez Albornoz, que la esencia de lo español era lo romano-cristiano, y decía el otro, Américo Castro, que la esencia de lo español era lo musulmán y lo judío, esquematizando mucho todo esto. Bueno, en opinión de la mesa, vuelvo a recabar la opinión de los presentes, ¿qué piensan sobre esta polémica entre si fue lo judío y lo moro o lo semita? Yo creo o que fue en cierto modo la polémica explica una cosa que os imagino que a muchos espectadores habrá parecido una exageración, no quiero decir una barbaridad por no ser orteguiano, ¿verdad? En el planteamiento sobre esa identificación de lo católico que, mal que le pese a don Gonzalo, realmente era el elemento unitario de las dos monarquías, ¿cierto? Un Que se momento, a mí unieron. no me, si a mí no Digo, me pesa digo- ni lo niego. Bueno, Vamos, no. Lo que pasa es que no podemos perder de vista cómo se logró esto. Sí, lo que Vamos. quiero decir es que precisamente porque España adopta una fórmula islámica, en cierto modo, es decir, la identificación del pueblo con la religión, y que la religión actúe, y no es casualidad que ciertamente sea la Inquisición, la única institución que verdaderamente funcionaba como institución nacional, que podía pasar las fronteras de las dos pero coronas. bien, siempre y cuando... Pero déjeme perdona acabar, que- don Gonzalo, Bueno, es que está claro, hecho una locomotora. Quiero decir que el hecho, la polémica entre Américo Castro y Sánchez Albornoz se plantea precisamente en términos religiosos, porque la obligada unificación religiosa obliga a que las mismas disidencias y los mismos problemas internos en España adopten inevitablemente formas religiosas. Posiblemente en un país más civilizado en el sentido estricto del término y más civil, es decir, menos religioso, más secularizado, pero yo quiero usarlo de civilizado porque a mí las referencias a Rusia que hace don Ernesto me espantan más que las referencias a los años 30, y las referencias, por ejemplo, podríamos hacer al Irán de Jomeini como una nación que vive ahora la plenitud de su fe en sí misma, me parece, la plenitud de la barbarie en sí misma. Entonces yo creo que ahí el problema de esa polémica es que los dos tienen razón y los dos no tienen razón, porque cada uno tiene parte de razón. Y en ese sentido, lo que sí me interesa, porque me parece que es común a los dos, es que señalan sí un punto clave, que es el conflicto religioso como enmascarador o amparador, o el seno en el que tienen lugar o en el que se manifiestan conflictos de toda índole, religiosos, políticos, económicos, morales, sexuales, de grupos, etcétera. Bueno, a propósito de lo religioso, y con ello vamos a cerrar el programa de hoy, hay quienes creen, y yo con ellos, que en aras de la reforma de la liturgia, cuando bajo Alfonso VI se abandona el rito mozárabe y se le sustituye por el rito galicano o latino, y en aras también del continuo intervencionismo del Papa en los asuntos españoles que sigue, se sacrificó lo histórico, lo cultural, lo político y lo lingüístico, supeditándolo a lo meramente religioso. Coincidencias y disidencias, por favor. Bueno, si se me permite un breve. Yo comprendo perfectamente en el momento en que se produce la expansión de Cluny y la unificación ritual de Europa, me parece un momento muy positivo desde todos los puntos de vista. Y como siempre que se producen estos momentos de expansión cultural, hay unas particularidades nacionales que podemos encontrar aquí y fuera de aquí que se sacrifican. Es decir, se sacrificó lo autóctono español a la romanidad.
y se sacrificó el rito mozárabe a la cultura benedictina, que fue la que creó el concepto de la Edad Media, que está vigente pues hasta que se rompe con Pedro Abelardo y con San Bernardo de Claraval. ¿Estamos? Es decir, los benedictinos elaboran el mundo unitario, ordenado, en fin, este mundo cosmos que caracteriza la primera mitad de la Edad Media. Y las particularidades de los distintos países pues se sacrifican a esto, se sacrifican las irlandesas, se sacrifican las españolas, se sacrifican muchas más, ¿no? Vamos. Es decir, en España, por ejemplo, tenemos un maravilloso estilo arquitectónico, que es el estilo asturiense, el estilo ramirense, ¿verdad?, que hubiera tenido probablemente un desarrollo extraordinario, y se sacrifica, pues claro, al románico, que es maravilloso también. Tenemos un comienzo plástico que a mí me interesa muchísimo, que es las ilustraciones de los Beatos, donde se ve que Castilla no es realista, este mito imbécil del realismo español. Vamos, Castilla empieza creando grandes fantasías, ¿verdad?, y esto se vuelve a sacrificar. Pero en fin, se sacrifica en nombre a una unidad, que es la unidad benedictina, que es en aquel momento lo que tiene razón. Vamos, tiene razón en aquel momento. Ernesto Jiménez Caballero me está pidiendo vehementemente intervenir, sí. Es la última intervención del programa de hoy. Recordando a Unamuno, que saltaba las guerras civiles, no se puede considerar la lucha del árabe, de los moros, con nosotros una larga guerra civil que termina siempre en un imperio, en una unidad de un imperio, como le pasó a César y Pompeyo, como vino a ser Carlomagno de francos y germánicos, como fue el propio Napoleón de la burguesía naciente con el antiguo régimen, como han sido la guerra civil de los mencheviques y los bolcheviques, de los norteamericanos del sur. Nosotros fue una guerra civil entre el mundo arábigo oriental y el romano gótico que nosotros representábamos y que nos dio la unidad y el imperio. Por eso está demostrado que nosotros, cuando parecíamos que íbamos a terminar con la España invertebrada, bastó recordar que los dos elementos que constituyen un pueblo, que son siempre los vecinos de los vecinos para defendernos, en 3 años ganamos una guerra también civil. Con Unamuno, una cosa, pero en 30 segundos. Por favor, no se vayan, 30 segundos. Me parece que estas interpretaciones de la historia de España a la luz de las categorías de guerra civil y las categorías Dos Españas es una enorme tergiversación historiográfica, producto de la última guerra civil y que se ha proyectado históricamente sobre el pasado. Bueno, de todo esto vamos a hablar en los 2 próximos programas. La guerra civil tiene un origen muy concreto. La interpretación de España como una eterna guerra civil se puede perfectamente detectar en el tiempo. Burla burlando, hemos llegado hasta los Reyes Católicos e incluso los hemos sobrepasado. Y hemos llegado también al límite de tiempo de este programa. El próximo sábado, tercer y penúltimo capítulo de esta meditación pública y colectiva sobre el problema de España como problema, seguiremos dándole vueltas al asunto. Entre tanto, buenas tardes a todos y gracias por la atención que nos han prestado. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Los campos de Soria, la Pampa, la isla del tesoro, el Grial, Romeo y Julieta, Alejandro, Don Quijote y el Capitán Ajá. Lo que el viento se llevó, Granada, Buda, Lanzarote, Tintín. Cielos, infiernos, paradisos, Carmen, Angélica y Beatriz. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. El Minotauro, el laberinto, los 3 mosqueteros y Sansón. El Capitán Nemo, Platero, Sherlock Holmes y Guillermo Brown. Alicia, Nils, Holgersson, Pinocho, Sandokan y Huckleberry Finn. Sherezada, el judío errante, la Celestina y Bradomín. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros.